Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a Desafiándote. Desafiándote hoy con Eduardo Rommel, el Guaro, para decirlo en pocas Wow. palabras, el Guaro Rommel. Así que hoy vamos a conversar con él. Ya saben que esta entrevista va a estar transmitida por YouTube y también por Facebook. Así que siéntanse a gusto de verlo por nuestras redes y también, por favor, suscribirse a nuestro canal de YouTube con mi nombre y mi apellido, Adrián Cotín, con doble T y con I latina. Adrián Cotín, ahí estamos para que vean anteriores programas y espero que futuros. Claro. El día de hoy, como les digo, nuestro querido Eduardo Rommel, el Guaro, viene con la actitud correcta a esta sesión. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, oye, ojalá que sí. Gracias, Adrián. Contento, muy contento de la posibilidad. Primero porque, bueno, te admiro, te aprecio, sigo de cerca todas tus andanzas, y bueno, contento, así que con un gran guau para tener esta conversa. Muy bien. Una pregunta que me surge inmediatamente es ¿por qué se dice que la actitud, que tenemos una actitud hacia algo o hacia alguien? Debería haber una actitud diferente, debería ser una palabra diferente de actitud hacia las personas y actitud hacia las cosas, pero se habla de actitud hacia algo o hacia las personas. Cuéntame un poco, ¿qué es eso de actitud hacia las personas? Mira, a ver, yo parto de algo, ¿no? Yo parto de asumir la actitud como una respuesta emocional. Es decir, una respuesta que surge dentro de mí frente a algo o a alguien que está fuera de mí. Es decir, así como yo lo he venido entendiendo. Por lo tanto, lo interesante es que la actitud siempre depende de mí, ¿no? Aunque mucha gente, precisamente un poco por lo que tú vienes, suele decir, no, es que fulanito genera mala actitud en mí. No, él no la generas tú, porque es un sentimiento que nace dentro de ti, y ese sentimiento se expresa básicamente en tres cosas, Adrián, ¿no? Básicamente en cómo me comporto con esa persona o con esa cosa, en función de lo que generó en mí, que me hizo responder de una manera. Cómo responde mi cuerpo, ¿no? Cómo el cuerpito comienza a moverse, porque, bueno, toda emoción, por supuesto, impregna el cuerpo y se expresa en la cara, que es lo que suelo decir también, que hay gente que se ve, que físicamente es muy linda y se ven muy feas por la actitud que tienen, y otros como yo que no somos tan agraciados, pero nos vemos lindos, pues igual que tú también, precisamente por esa actitud. Pero que lo más interesante, como tiene que ver con un tema emocional, es contagiosa la actitud, es contagiosa, la que llamamos buena o la que llamamos mala. Para hacerlo así como cierre, lo que yo creo, y lo creo, es que no es tanto lo que te pasa a ti, sino lo que pasa dentro de ti con lo que te pasa a ti, ¿no? Y ahí es la clave para mí de la actitud. Es decir, nos pueden estar pasando muchas cosas, podemos estar conectándonos con muchas personas, pero mi respuesta a esas personas tiene que ver con lo que pasa dentro de mí, que es lo verdaderamente importante. Y además de eso, pues depende de mí, porque si dependiera del otro, pues estaríamos muy fregados, ¿no? Seríamos muy esclavos del otro, es decir, o de la circunstancia o de lo que fuere. Ojo, hay personas que en algunos momentos, incluido yo, hemos sido esclavos del otro y dejamos que el otro decida cómo yo me voy a sentir o cómo yo quiero que sienta. Pero la vuelta de esto es darnos cuenta del gran poder que tenemos, que todo depende de cada uno de nosotros. Pues, es decir, qué pasa dentro de mí y cómo yo puedo reinterpretar eso y generar una actitud acorde o propicia que me posibilite y no que me termine de hundir, ¿no? Fíjate que de la manera en que lo abordas, me da la impresión de que la actitud se educa. Sí, yo creo que sí, claro. Entonces, te preguntaría yo, siendo que nosotros ambos somos muy inclinados a los temas de educación, ¿qué papel juega la educación en la formación de la actitud de una persona? Yo pudiera entender eso en varias instancias, al menos en dos. Uno, creo que la educación tradicional pues no está tomando en cuenta la actitud con C, se enfoca más en la aptitud con P, más que en la actitud.
Y bueno, por supuesto, estamos teniendo personas muy aptas, pero con un bajo desarrollo de sus respuestas emocionales o actitudinales. Eso por un lado. Yo creo que ahí hay mucho trabajo por hacer. En nuestras escuelas tradicionales, estoy hablando desde los niños hasta la universidad, se enfoca mucho en desarrollar aptitudes que son para mí muy fáciles de decir, hacerme apto para. Pero creo, desde mi expertise, no le están dando mucha importancia más bien al desarrollo de la actitud, que como yo lo entiendo, no es que las aptitudes no funcionen, pero la actitud te pudiera llevar a desarrollar muchas actitudes de otra forma. Eso por un lado. Por otro lado, y en nuestro rol, al menos en mi rol como educador, yo hago mucho énfasis en el desarrollo de la actitud. Es decir, hago mucho énfasis en el aprendizaje de la actitud, en enseñar cómo desarrollar esa actitud, porque desde mi propia experiencia, es decir, no de cosas teóricas, sino de yo que fui representante de Morphy para América Latina y el Caribe por reiteradas e incontables elecciones, llegó un momento en que me di cuenta que, pero yo puedo cambiar todo esto. Y ahí comienzo, Adrián, un viaje que creo que ha sido para mí de mucho provecho. Y entonces, al saber cómo yo lo pude hacer en mí, puedo también enseñarlo. Y puedo, ni siquiera enseñarlo, puedo ayudar a que las personas desarrollen también esa potencialidad que se aprende, definitivamente se aprende. Muy bien. Seguramente no te es ajeno el caso del banco en Europa, que para poder ingresar a las oficinas, la puerta está cerrada y la gente llega y la puerta no se abre, y solo se abre cuando la persona le sonríe. Sonríe. Tiene una inteligencia artificial conectada, y hasta que la persona no sonríe no le abre la puerta. Genial, Entonces, sí. me parece una cosa interesante. Entonces me pregunto yo, ¿cómo puede hacer un padre, una madre, alguien que educa a otro, para que la persona educada, el educando, estudiante, el educando, se dé cuenta que una actitud positiva lo va a ayudar a ser una mejor persona, un mejor profesional? ¿Cómo cómo se puede educar para tener actitudes positivas? Bien, bueno, primero saludar a Susana y a María Ángela. Hola. A María Ángela también. Hola. Mira, Yo bien, a Valecillos no la saludo porque ella se porta muy mal conmigo, porque ella viene desde Tampa y no me da ni un saludito ni un besito. Entonces me pongo celoso. A Susana, Eso sí no se puede. Vos tenés que venir para Argentina, Adrián. Ayer estuvo Adrián, tremendo estuvo genial, genial. Hay mucho para hablar. me está haciendo cartel. Mira que el cartel hoy es de ¿qué Eduardo. cartel? El cartel hoy es de No Eduardo. siempre, Hablemos no de siempre Eduardo. está así, no siempre. Ayer le tocaron fibra íntima y bueno, apareció un Adrián bravo, pero muy interesante. Pero digo esto y me callo, pero no para todo el mundo. Enfoquémonos entonces, Eduardo, en cómo educar en que las personas se den cuenta que una actitud positiva puede influir en su éxito personal y profesional. Claro, mira, yo hago una diferenciación vuelvo a la aptitud, que es de entre comillas lo que suele dársele como mayor peso para definir el éxito, ¿no? Es decir, la persona que tiene gran experiencia, que tiene grandes conocimientos, etc. Y la actitud. Pero cuando hablamos de aptitud, con P, aptitud, básicamente, para hacerlo muy resumido, eso se refiere a lo que sabemos. Y cuando hablamos de actitud, básicamente, muy resumido, también es a lo que hacemos con lo que sabemos. Y ahí hay una gran diferencia, ¿no? Porque muchas cosas podemos saber, pero ¿qué hago con eso que yo sé? Y lo que yo hago tiene que ver más con la actitud. Entonces, mi actitud suele ser casi que una profecía de autocumplimiento, para lo bueno o para lo negativo. Y en el rol del padre, o el rol de los padres, yo creo que el primero ellos hacerse cargo de eso y modelar. Yo creo que el rol del padre, sobre todo con niños, con hijos pequeños, es cómo pueden ir modelando
aquella dicha, pues, es decir, aquel dicho donde muchas veces decimos cosas, pero lo que hacemos es totalmente diametralmente opuesto a eso, y por supuesto el impacto de lo que hacemos tiene muchas veces más peso que la palabra. Entonces, cuando hablamos de actitud, y si estamos hablando del tema emocional, por supuesto, todo el proceso, ¿cómo lo veo? Todo el proceso de desarrollo de esto que ha devenido llamarse inteligencia emocional, como la posibilidad que tienen los seres humanos precisamente de ser inteligentes de una forma distinta a la inteligencia cognitiva tradicional. Eso por un lado. Entonces, ¿qué pueden hacer los padres? Número uno, modelar. Número dos, claramente marcar la diferencia entre lo que una actitud positiva puede hacer, que te puede subir, o una actitud negativa, por ponerle dos adjetivos a cada uno, pero que te puede, digamos, una actitud que te abre posibilidades y una que te cierra posibilidades, ¿no? Para quizás no meterlas en positivos y negativos. Tú lo decías hace un rato, el tema de sonreír, por decir algo, es tan potente. De hecho, mire, yo lo tengo aquí, esto dice smile, que happy looks good on you, ¿no? Si la felicidad luce bien en ti. Porque lo interesante es que mi cerebrito y el tuyo y el de todos no es capaz de identificar si eso que está sucediendo es positivo o no en realidad, sino que él va a responder a lo que tú estás enviándole como señal. Y ese envío, bueno, lo que hace es que el cerebro inyecte todo este cóctel bioquímico que hace que, por ejemplo, bueno, comiencen a suceder cosas dentro de tu cuerpo que pueden ser muy favorables. Hablando de, por ejemplo, el ingreso de neurotransmisores que te eleven todo tu sistema, o puede ser muy pernicioso conectándote con sustancias que te conectan más con el estrés. Eso lo podemos decir nosotros, pero cuando un padre es capaz de entender eso, es decir, cuando un padre es capaz de entender cómo es que funciona eso, y no es nada más de tener buena actitud, happy, o levántate bien porque qué bueno, sino que detrás de todo eso hay ciencia que está verificando cómo nuestras actitudes, que dependen de nosotros mismos, es decir, de mí, puede generarme incluso estados de bienestar. Pero no solamente que me genere un estado de bienestar, sino que al yo estar bien, por supuesto, puedo tomar decisiones o puedo ejecutar acciones con mucha mayor claridad, con mucho mayor foco. Y por supuesto, si hablamos de la actitud como esa profecía de autocumplimiento, bueno, eso puede llevarme a entender que en la medida en que cada uno de nosotros desarrolle mejores actitudes, voy a tener mejor estado emocional, voy a tener mayor claridad, más foco, mejores acciones, mejores decisiones, y bueno, todo ese camino pudiera ser un predictor de éxito, ¿no? Y al contrario también, es decir, yo teniendo las peores actitudes, voy a tener, por supuesto, una respuesta emocional que me limita, voy a estar nublada mis emociones, van a estar nubladas mi foco, mis acciones y por ende mis decisiones. Entonces hay como dos caminos que se bifurcan, pero claramente. Muy bien, muy bien. Déjame entonces, porque estás hablando de predictores, estás haciendo cosas como señales de medida. Entonces me gustaría que me digas cómo se puede medir la actitud de una persona. Yo lo veo muy cualitativo en principio, ¿no? Muy cualitativo, o sea, una medición muy de percepción. Si me lo dices, es decir, yo como persona, ¿cómo puedo medir cuál es mi actitud? Bueno, comienza a ver cuál es tu respuesta emocional ante las cosas que te suceden. Es decir, y cuando digo la respuesta emocional, ¿me siento bien o me siento mal? O ponerlo en 2 puntos. Y ya eso habla un poco de cómo están siendo mis actitudes a lo interno. Pero vuelvo, hay 3 elementos. ¿Cuáles son mis comportamientos? Ese es un indicador. ¿Cómo me conduzco frente a las cosas que suceden en mi vida? Es decir, qué sé yo, se me atraviesa alguien en la calle. ¿Cómo respondo? Abro los ojos. ¿Cómo abro los ojos? Es decir, ¿cómo abrimos los ojos esta mañana? Fue de un ¡wow! ¡Qué día tan maravilloso! Dios mío, un día más. Y ya ahí hay una respuesta, ahí hay un gran indicador de actitud. ¿Cómo responde frente al sol, por ejemplo? ¿Qué sol tan maravilloso, este que me está aquí llenando de energía? O miércoles, este sol que me tiene aquí sudando como un degenerado. Y fíjate que el sol está allí, es un elemento externo. No es tanto el sol, no es tanto el abrir los ojos, es lo que está pasando dentro de ti con ese fenómeno que pasa afuera. Ese sería un primer indicador. ¿Cómo me conduzco?
Segundo indicador es el cuerpito, o sea, mi cuerpo está hablando continuamente. ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Cómo lo chequeo? Cuando te saluda alguien, ¿cómo le dices? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Para qué? Es decir, fíjate que, y hago un inciso acá, he visto también, una de las prácticas que hacen es poner un espejito, porque si nosotros pudiéramos llevar un espejo y mirarnos a cada rato, seríamos como más fácil medir cómo está nuestra actitud. Pero si yo puedo estar haciendo un escaneo de cómo está mi cuerpo, hacia dónde están mis hombros, ahorita hacemos, si quieres, un ejercicio sencillito. Y el tercer elemento es conscientemente llevar mi cara a un estado que esté más conectado con una cara sonriente, una cara risueña, porque esos son mensajes que estoy mandando a mi cerebro. Entonces, ¿cómo está mi cara? Pues decir, estoy bien. Oye, díselo a la cara para que se entere, porque la cara no se ha enterado que estás bien en ninguna forma, ¿no? Entonces, yo diría que, así por muy sencillito, ¿cómo son mis respuestas de conducirme frente a las situaciones que me pasan? ¿Qué pasa en mi cuerpo hacia el nivel de mis emociones? ¿Y cómo está mi cara la mayor cantidad del tiempo? O sea, ¿tengo cara risueña o tengo cara más bien, no tanto? Muy bien. Fíjate, si aquí estuviera Nelson Rodríguez, el fabuloso presidente de Psicoconsul, sí, o Eduardo Muret, también un extraordinario hombre de la medición, quizás nos podrían aclarar, porque todo lo que me estás diciendo es conducta observable. Claro, sí. Pero yo estoy seguro que debe haber algún instrumento psicométrico que mida la actitud, porque también Sí, lo seguro. Hay que pensar también en lo siguiente, como dice la canción, se ve la cara pero nunca el corazón. Claro. Entonces, claro. a lo mejor la cara te está diciendo una cosa, pero el corazón te está diciendo otra. Entonces, quizás la medición a la cual yo estaba refiriéndome más que la observación es si hay alguna manera, incluso que tenga cierta fehaciencia psicométrica de medir la actitud. Sí, seguro lo hay. Voy a conectarlo con otro elemento que dijiste. Puede ser la actitud influida desde fuera. O sea, la actitud puede ser influenciada por factores externos. Si no soy, a ver, siempre hay una respuesta emocional. Es decir, acuérdate que nosotros estamos conectados con el mundo desde nuestros sentidos, ¿no? Y de ahí está todo nuestro espacio de percepción de eso que podemos llamar realidad. Entonces, desde esa mirada, yo todo lo estoy percibiendo y eso está generando algún tipo de respuesta actitudinal. Entonces, desde allí sí. La pregunta es, ¿cómo dejo yo que influya eso desde afuera en mí? Es decir, ¿esa influencia la transformo en algo que me eleve o esa influencia la transformo en algo que más bien me derrote, ¿no? Entonces sí, claro, es decir, desde alguien que te saluda, desde algún problema que estés atravesando, desde una alegría súbita que alguien te llama por darte una buena noticia, todo eso va a tener influencia en ti y por lo tanto la respuesta actitudinal que tú comiences a darle muchas veces está impregnada de eso. Eso por un lado, muy al externo. El otro trabajo es como yo más bien estoy muy consciente de estar desarrollando o estar dando siempre respuestas actitudinales que me abran más posibilidades, que ese es el trabajo también personal. ¿Ya? Es decir, yo hago mi trabajo de estar muy consciente de que cuando lo que suceda, qué respuesta voy a estar dándole. Aunque obviamente también, es decir, es bidireccional, sí. Muy bien. ¿Qué tipo de situaciones, según tú, afectan la actitud de una persona? Pero la afectan en cualquier sentido. Lo afectan en cualquier sentido, así es. En cualquier sentido. Bueno, obviamente ¿Qué tipo de situaciones afectan? ¿Y qué tipo de situaciones son, digamos, que la persona puede ser impermeable a ellas? Sí, bueno, en principio yo creo que ahí está en esa connotación de impermeabilidad está un poco la respuesta. Es decir, aquellas cosas que para mí quizás no tengan tanto valor, por supuesto no van a generar mayor problema, pero a niveles relacionales, es decir, relaciones que sean significativas, que tengan cambios significativos en mis relaciones significativas, eso afecta a mis actitudes.
Cambios a nivel de estrés, es decir, situaciones que suelen ser muy estresantes generan cambios en actitud. Entonces, cuando hablamos de situaciones estresantes, podemos estar hablando de quiebres a nivel de relaciones, quiebres a nivel de situaciones económicas, situaciones de enfermedad, situaciones accidentales, es decir, como que esos grandes elementos a los cuales de alguna manera estamos sometidos, o que generen mucho estrés, ¿verdad? Bien sea porque incluso me están promoviendo algo y eso va a generar estrés, o porque, oye, tengo que mudarme, o me estoy yendo de vacaciones. Entonces, todo eso va a incidir en mi actitud. Pero insisto, la gran reflexión es cómo proceso yo eso que está pasando afuera, aquí adentro, para yo poder abordarlo con la mejor actitud posible, ¿no? Frente a situaciones que pueden ser potencialmente difíciles. Pero fíjate algo, ¿no? Yo suelo, y lo hablo desde mí porque lo aplico en mí, yo suelo preguntarme, ¿para qué me está pasando esto? Es decir, ¿qué puedo yo sacar de esta situación? Pero además me salí hace rato de una dicotomía, de la dicotomía de esto es bueno o esto es malo. Entonces, para quedarme en el hecho de que todo lo que sucede en mi vida, así lo veo yo y me funciona. Pues si a usted no le funciona, ese es otro tema. Todo lo que sucede en mi vida sucede para yo aprender algo. Y por muy duro, por muy difícil, por muy incomprensible, por que pueda ser algo que me suceda, si yo a partir de eso logro sacar el para qué, es decir, qué requiero aprender de esta situación, por supuesto que entonces cada episodio, cada hito en mi vida pasa a ser algo potente en mi propia vida e incide en que mi actitud pueda estar continuamente mejorando. Porque ya de entrada, al menos en mi caso, ya de entrada, la pregunta ante una situación que me molesta, porque me molesto, por supuesto, ya va, ajá, respiro un poquito para regular el cuerpo y ¿para qué me está pasando esto? Es decir, ¿qué requiero yo aprender de esto? Y a partir de allí, entonces, oye, cambia la actitud, cambia el enfoque y eso me permite incluso transitar situaciones muy dolorosas que he pasado, muy rudas que he pasado, pero con una actitud distinta. Y no es que evito, porque tampoco es una actitud de evasión, no es que evito el problema, sino que puedo encararlo con más recursos que cada uno de nosotros tiene. Y cuando yo soy capaz de conectarme con esos recursos internos, cada situación puedo abordarla de la mejor manera. Pues yo creo que todos, no sé, bueno, me atrevo a la generalización, pero todos nosotros de alguna forma hemos atravesado situaciones que nos calibran, es decir, situaciones que comienzan a decir, bueno, vamos a ver de qué estás hecho tú. Y la mejor manera, desde mi mirada, es, bueno, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Y qué actitud requiero para atravesarlo de la forma menos perjudicial para mí y para mi entorno posible? Mira, tú sabes que estamos conectados con YouTube y aquí me acaban de escribir, dicen, existen diferentes tipos de escala de actitud que varían en función del número de ítems, el tipo de respuesta que se solicita. Por ejemplo, la escala de Likert. La Likert, sí, bueno. Y el grado de especificidad de actitud evaluada. Una vez que se ha diseñado una escala de actitud, se pueden realizar análisis psicométricos para evaluar su validez y su fiabilidad, como el análisis factorial, el coeficiente alfa de Cronbach o análisis de ítems. Agradezco a Vito que me escribió este mensaje. Sí, bueno, pero la escala de Likert lo que te permite es eso, es medir desde un muy poco a mucho, ¿no? Y igual el factor de Cronbach. Obviamente hay diseños psicométricos, pero buenísimo por el aporte, ¿no? Gracias, Vito. Vito, gracias. Oye, por cierto, hay un dicho que dice, no entenderás la importancia de la actitud hasta que tu mala actitud te destruya. Ese dicho lo dije yo. No lo dije yo, pero yo me lo puedo apropiar perfectamente. Entonces, hablemos un poco de cómo la actitud positiva puede mejorar, por ejemplo, los logros que realizamos, las relaciones que establecemos, las contribuciones a nuestra felicidad. Cuéntame un poco acerca de según como tú lo ves tú, cómo una actitud positiva es constructiva. Mira, yo te quiero echar un cuentico rápido acá, ¿no? Contar un cuento. Yo te decía hace un ratito que yo me autoasumía
Mira que representa... me lo dijiste cuando todavía no estábamos transmitiendo, así que... Ah, ok, bueno, que yo fui representante plenipotenciario de la ley de Murphy para América Latina y el Caribe por reiteradas ocasiones. Es decir, si algo malo podía pasarme, me pasaba porque, bueno, ¿quién más que el representante de Murphy, ¿no? Y yo era una persona que solía tener una actitud bastante negativa, por llamarlo de una forma, es decir, sí, muy malavibroso, por decirlo de esta manera. Yo recuerdo un día, hace mucho tiempo, y ese fue el clic en mi vida, que me invitan en Caracas a subir al Ávila, por allá por Sabasnieves, un equipo, un grupo, y iban ellos, yo Mira, iba primero... déjame aclararle al público que no es venezolano, que estás hablando de, en la ciudad de Caracas hay una cordillera que es la cordillera de la costa, nosotros la llamamos el Cerro del Ávila, y la gente acostumbra a subir a ese cerro, y hay una subida que es un camino especial que se llama Sabasnieves. Déjame aclararle porque hay gente Buenísimo. que no Claro, sabe. perdón. Sí. Correcto. Bueno, es hermoso, ¿no? A mí me gusta mucho hacer montañismo, pero bueno, en esa época que yo era muy mala actitud, comienzan a subir y mis amigos iban felices y yo iba molesto porque ellos iban felices, ¿no? Imagínate tú el nivel de disociación digna de cualquier análisis psicológico. Pero bueno, no solo eso, sino que comienza a llover y eso, yo era la mata de la queja, yo sabía quién me manda aquí a venir a esto, y mira esto cómo van felices mojándose la lluvia, esto es resbaloso, en fin, iba diciendo cualquier sarta de imbecilidades, ¿no? Y en eso, Adrián, pasa un señor como de unos 80 años a mi lado, y me ve y me dice, dele hijo, dele, que sí puede, y salió. Eso fue mi quiebre, hermano, y te estoy hablando que eso pasó hace más de 20 años. Y lo recuerdo porque yo dije, no puede ser. Es decir, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Que este señor tiene precisamente esa actitud con esa edad que casi no podía mover los pies y él me está diciendo que le dé, que sí puedo. ¡Wow! Bueno, yo me tuve que sentar en una de las piedras picudas que están allí en el Ávila para sentir bien el efecto de aquello. Y ahí me di cuenta. Ese fue el momento donde yo dije, claro, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y a partir de allí comencé a entender que muchas de las cosas que estaban sucediendo en mí tenían mucho que ver como un resultado a las actitudes que yo estaba adoptando frente a las diversas cosas que estaba enfrentando. Ahora, no siempre tengo la mejor actitud, obviamente. Todavía el carácter a veces, ante situaciones que, ¿pero por qué? Y recuerdo, el cerebro, gracias a Dios, lo tengo bastante entrenadito. ¿Por qué no? ¿Para qué? Entonces, cuando comencé a cambiar mis actitudes, lo que cambia es la mirada, creo yo. Es decir, la mirada de las situaciones, cómo las entiendo, cómo las interpreto. Y eso me posibilita. Vuelvo a lo que decía hace un rato, a tomar acciones que sean más efectivas, a lograr cosas que de alguna u otra forma están más acertados, más acorde con lo que yo quiero. Pero incluso, Adrián, incluso si la situación no la resuelvo, o más bien la empeoro, porque también me ha pasado, soy capaz de mirarlo de una forma distinta. Y además muchas veces de hacerme cargo. Es decir, yo suelo decir que yo meto la pata a cada rato, pero trato de no meterla en el mismo sitio, ¿no? Es decir, poder meterlo en sitios distintos, por lo menos para generar aprendizaje. Y tener una buena actitud. Por ejemplo, yo tengo 2 experiencias migratorias que han sido una muy buena y otra regularcita. Y en la regularcita he tenido que echar mano de mi actitud para poder sobreponerme a los embates de, 2 años en una pandemia que no solo conmigo, pues, pero digamos, todo lo que implicó recién llegado al país para luego adaptarme, es decir, una serie de cosas donde he tenido, gracias a mi actitud, que hacer de todo, literalmente, pero desde una posición de, wow, mira que soy capaz de hacer de todo, ¿eh? Y entonces me conecto con eso de la resiliencia que te decía también antes, ¿no? Es decir, de que yo muchas veces me consideraba muy resiliente por esa capacidad de siempre salir fortalecido de las situaciones que atravieso gracias a mi misma buena actitud. Entonces, bueno, así, la actitud positiva como es predictor de tu futuro,
la actitud en términos generales, bueno, si te conectas con la actitud positiva, vas a tener mayores posibilidades y probabilidades de que tus resultados, o al menos cómo tú te sientes con tus resultados, te generen mayor nivel de satisfacción. Pero número dos, frente a las situaciones externas, vas a tener una mirada de la vida que es mucho más hermosa, diría, mucho más tranquila. Vas a poder segregar tus químicos que te elevan internamente y no conectarte con todos estos químicos que no es que sean malos ellos, sino que de tanto tenerlos metidos, o sea, tanto cortisol en el cuerpo, tanta adrenalina en el cuerpo, por supuesto, pues te terminas enfermando porque todo eso va a salir de tu cuerpito, mucho estrés. Entonces, el desarrollar o el enfocarnos muy conscientemente, desarrollar nuestras mejores actitudes, hasta donde yo lo he visto, no tiene mayor carga de negatividad, salvo que tú te evadas y no asumas responsabilidades, pero de lo contrario. Yo hablo mucho, es decir, uno para hablar y dos para que me calles. No me había dado cuenta, estaba casi por afirmarme eso. Déjame decir que aquí Romy nos escribe: la buena actitud se desarrolla desde edades tempranas y a lo largo de la vida. Aprender a gestionar las emociones sin duda es no evitarlas, es sentirlas a plenitud, tamizarlas, aprender y decidir a actuar con actitud. Me imagino que con actitud positiva es el cierre de lo que nos dice. Me encantó Romy. la figura del tamizado. Susana tenía la mano levantada. Oye, es cierto. Como no me daban lugar. Es que si no me callo. Susana, quería que te dieras cuenta y te diste cuenta de que tu sesión estaba teniendo mala transmisión. Sí. De repente, bueno, esa no sé por qué. Ya está bien, así que bienvenida a tu pregunta. Adelante, Susana. No, era un pequeño aporte argentino nada más. Cuando hablabas de los niños y de cómo generar la actitud en el otro, una vez escuché de alguien que dijo que nosotros cuanto más formamos es cuando no tenemos intención de formar. Y me pareció muy interesante y delicado, ¿no? Cuando uno no está con esa, bueno, ahora te voy a enseñar, es en esos otros momentos donde se notan muchas cosas y son muy formativas, ¿no? Muy formativas. Wow. Muy bien. Fíjate que lo que me estás diciendo me resuena muy fuertemente. Hoy, por ejemplo, publican un artículo acerca del doctor Sifam. El doctor Sifam fue el médico cardiólogo que realizó mi trasplante de corazón. Y publican desde su alma mater, donde él estudió su bachelor aquí en los Estados Unidos, publican un artículo de cuando él vino a América traído de Vietnam como refugiado. Y cuentan su historia maravillosa. Hoy dirige uno de los departamentos de cardiología más importantes del mundo, en la Clínica Mayo. Y sigue siendo la misma persona extraordinaria con una actitud preciosa, ¿no? Entonces, como tú dices, él enseña con el ejemplo. Por otro lado, yo quería revisar con Eduardo tres elementos que creo que son contribuyentes para el desarrollo de una actitud positiva. La primera, sin lugar a dudas, es la gratitud. Yo creo que la gratitud es un contribuyente, la práctica de la gratitud es un contribuyente para el desarrollo de una actitud positiva. Segundo, va a parecer raro, pero el ejercicio físico, y yo lo sé porque cada vez que me pasa, pues que yo me levanto en la mañana, yo soy del club de las 5 de la mañana, me levanto a las 5 de la mañana y cuando voy al gimnasio y voy a hacer ejercicio, salgo de la casa casi que todavía dormido y cuando regreso estoy prendido, como dicen, ¿no? En Maracaibo, estoy prendido. De verdad, el ejercicio me pone en una actitud maravillosa. Y la otra, que es una práctica habitual en mí y mi esposa me lo decía
hace poco en una conversación respecto a algunos amigos. La meditación es una herramienta de desarrollo de actitud. Cuéntame que además de la gratitud, el ejercicio y la meditación, ¿qué otras cosas puede trabajar una persona para mejorar su actitud? Algo que yo hago y me encanta, a ver, no me encanta, pero me ayuda, es duchas de agua helada, ¿no? Al levantarte. Es impresionante lo que eso genera. Asustate a Romy. Duchas de agua fría es importante. Mira, yo creo que sí, creo que la gratitud es clave. Yo lo comparto, creo que no, o sea, para todo. Es decir, la gratitud te conecta con instancias de conciencia mucho más elevadas, ¿no? Dar. Yo creo que, ¿sabes qué me pasa? Que cada vez que yo tengo la posibilidad de ayudar a alguien, de prestarle algún apoyo, oye, lo que pueda estar yo viviendo se minimiza de tal modo que pasa a dejar de tener importancia, por ejemplo. Es decir, no sé, creo que lo decía Teresa de Calcuta, ¿no? Que hay que dar y dar, ¿no? El concepto de amor que manejaba, o que maneja, porque quedó para la posteridad, el doctor Humberto Maturana, el legitimar al otro en el espacio en el que convives con el otro. Eso creo que a mí también me ayuda mucho, es decir, esa capacidad de aceptar a la persona tal cual sea y procurar legitimarla sin querer tener la razón, porque esa es la madre del sufrimiento, es decir, querer tener la razón a toda costa. Aprender a escuchar, son cosas que, bueno, puede que suenen como que a lugares comunes, pero que no son tan fáciles de hacer en la práctica. Sí, conectarme en ese espacio con el otro allí y danzar, ¿no? Ahí esta filosofía zulú del Ubuntu, ¿no? O sea, si yo te veo, entonces tú existes, y si tú existes me puedes ver, y si me ves, entonces al final el que existo soy yo. Creo que eso es, a mí me encanta, es decir, a mí me encanta ser y hacer amigos por eso, porque me da la existencia, al darme la existencia, pues eso me llena de una energía que es vital, que es de vida, pues, ¿no? Yo agrego también a nivel de prácticas personales. Voy a recordar la frase de Sagua Bona. Sagua Bona Sicona, exactamente, ¿sí? Secona, que tiene que ver con que aquí, yo te veo, aquí estoy, dicen. Sí. Sí, conseguí otro, es decir, he estado profundizando, para mí todos los temas antropológicos me gustan mucho, pero una de las cosas que he visto es que más bien el Sicona parece o aproxima más al entonces existo. Porque lo interesante, ¿qué es lo que nos está pasando en la vida, Adrián? Cuando nos desconectamos de esta existencia, cuando comienzo a negar al otro, por ejemplo, cuando no lo acepto, al hijo mío, que llego a mi casa y, papá, ya, espérate un momentico, le estoy diciendo, yo no te veo. Y si no te veo, no existe. Pero lo interesante de esta dinámica es que si negamos la existencia del otro, el otro va a buscar aparecer a como dé lugar, y por lo general a como dé lugar es una irrupción violenta para decirme, oye, aquí estoy, ¿no? Entonces, esas desconexiones, bueno, hay que retomarlas nuevamente. Yo creo que, bueno, el sentido del Ubuntu, una persona es una persona a causa de otras personas. Y ahí es donde efectivamente, wow, eso refuerza nuestra actitud. Mirar al otro. Yo diría mirar al otro. Pero entonces, además, a nivel personal, respirar, Adrián. Yo creo que la respiración es el regulador emocional por excelencia, pero respirar profundo, diafragmáticamente, no como a veces gente le dice, respira profundo, y arrugan la cara, sino ya va, eso no es respirar profundo, eso es deformación facial. Cálmate un poquito, o sea, inhala todo lo que puedas y hazlo para que veas cómo la sangre comienza a circular y te baja. Iba a decir que tú creías, perdón. Iba a decirte que recordé cuando estabas hablando, recordé a nuestro mutuo amigo Amancio Enrique Ojeda Saavedra. Claro. Y entonces ahí aparece, creo que algo importante es la existencia de los amigos. Sí, claro.
los amigos. La canción aquella de los Beatles, con la pequeña ayuda de mis amigos, me vino a la mente, ¿no? With a little help. Creo que los amigos también tienen que ver mucho con la actitud. Cuando las personas tienen verdaderos amigos, yo creo que su actitud ante la vida cambia de forma definitiva. También yo que acabo de hacer un viaje este mismo día, fui, como creo que te lo comenté, fui a la ciudad de Baltimore para acudir al hospital a un examen médico, y fui al lado de mi esposa. Salimos de aquí de madrugada, ella manejando. Tú sabes, yo la contrato de Uber y le pago unos Magnífico. horarios muy especiales. Entonces fuimos y vinimos al hospital, hicimos el trayecto a la ciudad de Baltimore y de regreso. Yo creo que la existencia de una persona a quien tú amas y que te ama, de la familia, hablábamos de nuestros hijos, por ejemplo, de las expresiones de amor de nuestros hijos. De hecho, en el viaje de aquí a Baltimore, me llamó mi hija Aliet desde Barcelona, y sostuvimos una conversación que duró todo el trayecto, que es más de 1 hora, hablando con ella por teléfono. Entonces los familiares también tienen que ver con eso. Total. Y también, por ejemplo, la gente que te consigue, que te brinda su atención, que se brinda atención, la atención. Por ejemplo, los señores que manejan el valet parking del hospital, cuando yo llego, ellos, que son unos cuantos, ya me conocen, y como yo los saludo a todos, ellos me saludan a mí, y entonces empezamos a hacer juegos. Por ejemplo, uno de ellos estaba comiéndose un sándwich de huevo, y yo le digo, oye, gracias, no te hubiera molestado. Entonces ellos se reían porque... Entonces yo creo que todo eso hace que la vida tenga una actitud distinta. Vamos a ver qué contribución tiene Susana, que tiene la mano levantada. Acá no es contribución, sino pregunta. Adelante con la pregunta. Eduardo, bueno, vos sabés que siendo argentina, en este país, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, el punto, bueno, máximo requerido es el psicoanálisis. No tanto ahora, pero pero sí durante, digamos, 5 o 10 años atrás, quien no se analizaba era raro, o bueno, no sé. Pero bueno, en el psicoanálisis lo que uno ve es la historia, las mochilas, bueno, algunas pueden desaparecer, otras no. Y yo lo que te pregunto es, ¿qué peso tienen realmente las mochilas, lo vivido en la infancia, los traumas, bueno, para esto de las actitudes y de cómo a veces tener la actitud positiva, ¿no? O sea, ¿cuál es el peso de la historia personal? Sí, bueno, wow, es tremenda pregunta porque, bueno, decía Carl Jung que mientras lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá mi vida y yo lo llamaré el destino, ¿no? Yo creo que sí pesa, pero pesa en la medida, y por eso pues yo no soy psicólogo, pero creo muchísimo en procesos terapéuticos. Yo creo que efectivamente hay que aprender a despojarse de mochilas y a aprender a viajar ligero de equipaje. Porque, ¿qué es lo que sucede con todas esas mochilas que son creencias, ¿no? que están dirigiendo nuestra vida? Pero lo interesante, como yo lo veo, es que si yo no intervengo eso y sigo trabajando sobre eso, no se abre posibilidad para mí de futuro, sino de repetición del pasado en el futuro, porque es sobre lo que estoy echando mano, ¿no? No sé si me hago entender acá. Porque cuando estoy reviviendo esto, entonces, ¿cómo puedo yo aspirar a diseñar futuros distintos cuando lo que estoy haciendo es repitiendo conductas, creencias y mochilas que son de tanto peso? Eso por un lado. Pero lo otro es que además de eso, bueno, yo no puedo avanzar hacia el futuro viendo hacia el pasado, es decir, voy a tener tropezones, no hay manera. Entonces, ¿cómo despojarme? Bueno, ese tema para otro lado. Hay una historia de un señor que venía precisamente con una mochila y llega alguien
y le dice que le da el aventón y el hombre se monta en el camión y arranca y el hombre con la mochila, pues ya suéltala. Es decir, y esa vez, muchas veces nos pasa, sobre todo en estos procesos, es decir, que pudieran aligerarnos el camino, pero nos gusta por tanto nos acostumbramos al peso que como que nos es extraño. Pero hay que aprender a soltarlo. Y no es tan difícil, es bastante sencillo. Entonces, número uno, sí incide. Y mientras yo siga viendo a esas mochilas, lo que voy a estar es repitiendo mi pasado en el futuro, por lo tanto no voy a tener futuro, y la única forma de tener futuro es haciendo cosas distintas y que apunten más a lo que me resulte desconocido. Y dos, para avanzar, hay que mirar para adelante, no para atrás. Es decir, el cuerpo humano, todo mira hacia adelante, menos una sola cosa, que lo que bota es desecho. Entonces, oye, yo creo que la naturaleza es bastante sabia en el diseño que nos hizo, ¿no? Déjame preguntarte entonces, ¿se puede decir entonces que nosotros podemos adquirir el hábito de la actitud positiva? Sí, claro, totalmente, Adrián, totalmente. Totalmente, es un Por lo hábito. tanto, también podemos adquirir el hábito de la actitud negativa. Ya eso yo creo que lo tenemos adquirido inconsciente. Es que yo creo que ahí está la sutileza del tema. Muy inconscientemente estamos más conectados con lo negativo, porque es la cantidad de mensajes que recibe. Se prende el noticiero en cualquier país del mundo y todo es a reforzar la negatividad. Entonces, en lo inconsciente, nuestras respuestas suelen ser muy conectadas con la actitud negativa. Ahora, construir el hábito de la actitud positiva requiere un ejercicio de mucha conciencia, porque todo alrededor, y generalizo ex profeso, está buscando conectarnos con la negatividad. Es decir, que todo el mundo se va a morir, que la Tercera Guerra Mundial, que ahora vienen los extraterrestres, que el colapso financiero del mundo, o sea, tú te conectas con eso y el corazón se te acelera de susto, ¿no? Entonces, oye, ahí es donde tiene que ser un ejercicio de coraje, de mucho coraje personal, y decir, ya va, decir, ¿con qué me quiero conectar yo? Pero eso pasa pues tomar ciertas decisiones que, por ejemplo, yo tomo, es decir, yo no veo noticias. Y me dicen, pero ¿qué no veo? Pues que no me interesa cada vez de lo que... Es decir, basta que unos titulares y ya sé, todo es lo mismo siempre. Es decir, ¿con qué me conecto yo? Pues con aquellas cosas que me refuercen la visión de vida que yo elegí tener. Entonces, oye, ¿cómo escuchar? Quizás más bien estar escuchando audiolibros que me encantan, o podcast, o estar leyendo, o estar escuchando música que eleva mi vibración y no música que lo que hace es, porque la música entra directo al inconsciente, la música no, las letras, ¿no? Que la música, y te van. Y tú estás allí, ¿no les ha pasado? Cuéntenme ustedes que están acá, que un día perfecto y te sientes mal, pero ¿por qué? O sea, ¿qué estuvimos bombardeados de forma tan inconsciente que eso ha ido afectando nuestra actitud? Entonces, sí, es un hábito, se desarrolla por lo tanto, y eso es lo maravilloso, depende de mí, y es un ejercicio diario desde el momento que abro los ojos cada día. ¿Cómo voy a elegir responder? Porque la actitud es una respuesta a lo que sucede en mi vida. ¿Cómo voy a elegir responder? Y decía, bueno, obviamente una de las personas que yo al menos he admirado muchísimo en este tema, el doctor Víctor Frankl, ¿sí? Cuando fue llevado al campo de concentración nazi, que ninguno de nosotros ha ido allá. Es decir, ninguno de nosotros ha estado en condiciones tan rudas como esa. Y este hombre, en este maravilloso librito que se llama El hombre en busca de sentido, dice que cuando él llega al campo de concentración, 3 cosas quiso lograr. 1, sobrevivir a como diera lugar. 2, ayudar a quien pudiera ayudar. Y 3, aprender algo de aquella desgracia. Y entonces las 3 la logró. Oye, y si este hombre, que le quitaron todo, y que él mismo dice, me quitaron todo me lo quitaron, es decir, mi esposa que estaba embarazada, mis padres, mi profesión, mi vida, todo, menos una cosa, la elección de cómo me iba a sentir yo frente a lo que me pasaba. ¡Wow! Ese es el foco bueno, ese gap, ¿no? Entre el estímulo que tenemos y la respuesta está mi poder personal de cómo voy a elegir yo la respuesta que quiero dar. No reactivamente, sino, oye, dándole usito más a nuestra neocorteza para procesar lo que estamos pasando y dar una respuesta que esté mucho más acorde. Y el hombre cumplió todo esto. Pero además,
tiene una frase, y lo conecto con lo que nos preguntaba Susana hace un ratito. Él dice, es una peculiaridad del hombre, parafraseándolo, que solo puede vivir por su capacidad de proyectarse en el futuro. Y eso es lo que lo salva, aún en medio de las circunstancias más terribles. Es decir, el poder de la esperanza, Adrián. Es decir, cómo me conecto con una fe, con una certeza de que lo que viene, de lo que yo espero, va a suceder, ¿no? Y yo creo que eso es poderosísimo. Tanto así que el mismo Franco le explica en su libro que él sobrevive al campo de concentración proyectándose, viendo, dando conferencias a personas, diciéndoles cómo él sobrevivió a aquella desgracia. Y es muy lindo cuando él dice, entonces, esa imagen del futuro se convertía en mi presente. Y este presente de desgracia que estaba viviendo ya era pasado en mi vida. ¡Wow! ¿Sí te das cuenta? Entonces, un poco es eso. Es decir, ¿cómo nosotros podemos incorporar eso a nuestra vida? Es decir, ¿qué estoy viviendo ahorita? ¿Cómo me desconecto de esto por doloroso que pueda ser? Tú me lo decías y creo que fue genial. Cuando un carro se está por estrellarse, comienzo a mirar hacia el lado donde me puedo salvar. Y es eso, es decir, ¿cómo me desconecto de esto que va por un despeñadero y comienzo a mirar un futuro distinto, pero a vivir ese futuro como si ya fuese? Y ahí me conecto con toda esa emocionalidad de ese momento, con toda esa esperanza de ese momento, y esto que pueda estar viviendo comienza a dejar de ser, porque lo que comienza a ser es a lo que yo estoy aspirando, ¿no? Eso me parece al menos extraordinario. Dice Romy, nos regala una frase de Frankl que dice, la muerte solo puede causar pavor a quien no sabe llenar el tiempo que le es dado para vivir. Gracias Romy, Gracias, por esa tremendo, hermosa frase. tremendo. Oye, como sabes, todo lo bueno tiene una limitación en tiempo. Así que hemos llegado al final de nuestra entrevista. Te agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación. No, honrado, honrado. A María Ángela, a Romy y a Susana por acudir a la sala de Zoom para acompañarnos en esta conversación agradable. Enorme gusto. Y sobre todo a todos los que se conectaron a través de Facebook, de YouTube, y que van a ver esto además a través de LinkedIn y de Twitter. Gracias a todos por tomarse el tiempo. Si me permite, ¿cuánto? ¿Me das un minuto más, no más? Sí, Yo sé que habla mucho. Tú eres quien cierra, así que no te preocupes por eso, eso está previsto así. Las personas que yo siento que la gente cree que la actitud es una disposición mental, y yo pienso que la actitud es una disposición, además de mental, física. Y esa combinación es extraordinaria para lo bueno y para lo malo. Por lo tanto, una actitud positiva hará de nuestro ser mental y nuestro ser físico una maravilla, y una actitud negativa nos llevará por delante y hará que vivamos las consecuencias de nuestras acciones negativas. Así que, como dice la frase, haz el bien y no mires a quién. Adelante con la actitud. Cierra, por favor, Eduardo. No, bueno, en principio, darte las gracias a ti, Adrián, por la posibilidad, por la oportunidad, por llegar a tu audiencia. Bueno, de más manifestarte toda la admiración que tengo y siento por ti. Y a los que están acá, un ejercicio, porque creo que nos leímos la mente de la conexión. Hablando de lo físico, hagamos algo muy sencillito. Sus hombros, llévenlo, pero exageradamente hacia atrás, exageradamente, así que sáquenla del pecho, exagerado. En su cara, pinte la sonrisa más espléndida que puedan, pero así, sonríe grande. Y pongan la cabeza como en 45 grados hacia arriba. Eso, quédense así un ratito. Y sin mover el cuerpo, trate de sentirse mal. Y no puede, ¿verdad? Entonces un poquito ya vuelva para acá. Y ¿qué significa esto? Que a partir de ahora te van a andar así por la vida. Bueno, si quiere, no hay problema, puede hacerlo. Pero simplemente aquí vemos un ejercicio. Y si lo hacemos al revés también. O sea, si se pone quizás y junto y hacia abajo y le digo que trate de sentirse bien, no van a poder. Es simplemente que con un simple ajustito de hombros, un simple levantar la cara, estamos hablando de intervenciones físicas, y un simple sonreír,
cambia y vas a dispararte situaciones, respuestas emocionales donde efectivamente van a reforzar tu actitud. Así que nada, muchísimas gracias, Adrián, y bueno, a la orden para todos. Susana, Romy, María Ángel y a todos los que están en YouTube, los que están en Facebook, excelente. Gracias. Gracias a quienes se gracias. conectaron. Gracias, Adrián. A nuestra sesión. Recuerden que este programa estará en nuestro canal de YouTube y también lo promoveremos a través de nuestras redes. Que tengan una feliz tarde. Gracias.